Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en el segundo día de la primera sesión estatutaria de la Sociedad Mexicana de Cardiología 2022 y tengo el gusto de presentar al doctor Alejandro Flores Arizmendi. Él es el profesor titular de la alta especialidad de cardiología intervencionista en cardiopatías congénitas en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, y al doctor César Lazo. Él es el jefe del servicio de cardiología pediátrica del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ellos participaron en la sesión el día de hoy llamada Cardiología Estructural en Pediatría. Y quiero hacerles dos preguntas para retomar los temas de su simposio. Doctor Flores, ¿cuál es la utilidad del cateterismo cardíaco en el estudio secuencial y segmentario de las cardiopatías congénitas? De alguna manera, como comentamos durante la sesión, los estudios de imagen hoy en día son estudios muy sólidos, con una alta sensibilidad y especificidad, y afortunadamente esta secuencia diagnóstica nos ha permitido tener un idioma universal en el que nos entendemos perfectamente y en el que el apellido, los dos apellidos que damos a las cardiopatías nos aclaran todo en el contexto de si un ventrículo está funcionando de manera sistémica, de manera pulmonar, de si se ubica espacialmente a la derecha y de si su morfología es derecha o izquierda. Respecto a la respuesta, la aportación del cateterismo en este contexto es baja. Donde sí es una solidez es en la preparación, en la prueba, en el test para realizar intervenciones, que es puntualmente el apartado 2 del cateterismo cardíaco. Después del diagnóstico, la intervención. Y quizás venga bien comentar dos ejemplos. Uno de ellos que probablemente recuerdes. Realizamos un test de oclusión en un conducto arterioso con unas medidas extraordinarias, con bocas alrededor de 2 centímetros cada boca, y en la que requeríamos de un catéter balón que estuviese realizando la función de un tapón transitorio, y en el que de un lado podíamos cuantificar el comportamiento de la presión tanto aórtica como pulmonar. Y después de esta prueba tomar decisiones en el contexto de cerrar o no cerrar. Por otro lado, hablando de estructura y como segundo ejemplo, en el contexto del paciente que va para sustitución valvular en posición pulmonar con técnica percutánea, podemos establecer si hacemos 3 proyecciones, una de frente, otra de lado y otra quizás mirando de la cabeza hacia abajo o al revés, de los pies hacia el cielo. Podemos establecer las relaciones estructurales del árbol coronario respecto a la zona en la que se va a aterrizar la válvula y saber si esto, aunado a un balón que está simulando la fuerza bajo el supuesto que es la misma que va a ejercer el stent, saber si esto va a contribuir o no en una eventual compresión coronaria y por tanto dar el avance o no. Me parece que estos son dos buenos ejemplos, dejando la aportación que realiza el cateterismo, a diferencia de las otras auxiliares de diagnósticos de imagen. Muchísimas gracias, doctor Flores. Ahora tengo una pregunta para el doctor César Lazo. ¿Cuáles son sus impresiones sobre los avances en imagenología invasiva y no invasiva en el estudio estructural de las cardiopatías congénitas? Buenos días, gracias. Si bien es cierto, al hablar de cardiopatías congénitas, lo primero de lo que hablamos es de la parte estructural, porque finalmente dentro de las cardiopatías congénitas estamos hablando de que desde la formación en el periodo fetal, hay estructuras que no llegan vamos a decir que a los lugares que deberían de llegar, o la formación hace que haya diversas modificaciones dentro de la estructura del corazón que nos va a llevar a diversas cardiopatías congénitas. Ahora, entonces, el análisis secuencial segmentario lo que hace es, primero, ayudarnos a unificar los criterios quitando epónimos, pero sí viendo lesiones estructurales dentro de las cardiopatías congénitas. Ahora, esto podemos verlo actualmente desde la etapa fetal. Con la ecocardiografía fetal ya sabemos que se puede detectar cardiopatías críticas en su gran mayoría, lo del tamiz cardiológico actual, y después de que nacen, lo que sí contamos, además de la clínica,
si satura bien el brazo derecho comparado con las extremidades inferiores, nos va a orientar a que hay lesiones estructurales que pueden estar modificando esta saturación, y para ello necesitamos imágenes, y dentro de esas imágenes entramos desde lo no invasivo hasta lo invasivo. De lo no invasivo, lo más común, lo que se ocupa es la ecocardiografía cardíaca ya en el nacimiento del bebé, desde las primeras horas de vida inclusive. Entonces con esto podemos definir las estructuras que llegan, los defectos que hay que tratar, ya sea en las primeras 24 horas, en las primeras 48 horas, en la primera semana, la segunda semana, o aquellos defectos que podrían esperarse un tratamiento posterior en otras etapas de la vida. Sin embargo, actualmente con la ecocardiografía ya tenemos, primero empezó con bidimensional, Doppler color, pulsado, continuo. Actualmente ya tenemos hasta el strain para hablar del funcionamiento de las estructuras del corazón, del funcionamiento de los ventrículos asociados a las diferentes alteraciones estructurales, como por ejemplo las coronarias. Entonces empezamos con la ecocardiografía. Hay estudios que no pueden suplir a la ecocardiografía. Por ejemplo, la angiotomografía depende del tamaño de los cortes o del número de cortes que se tenga en la angiotomografía para poder definir. Las coartaciones aórticas críticas pueden no evidenciarse y diagnosticarse como interrupción cuando el tomógrafo no tiene el número de cortes adecuado. Entonces ya empieza ecocardiografía, angiotomografía. La angiotomografía nos sirve para evaluar básicamente con alta sensibilidad y especificidad vasos, más no lesiones estructurales, ¿no? Intracardíacas. Entonces ya tenemos la angiotomografía, la ecocardiografía, y cuando no funciona o cuando necesitamos más, entra la resonancia magnética. La resonancia magnética sabemos que es el estándar de oro para evaluar la función del ventrículo derecho. Entonces tenemos desde ese punto de vista la parte dinámica, la parte estructural en la resonancia magnética. También se pueden medir gradientes y presiones con el software adecuado en resonancia magnética, que nos podría hacer diagnósticos, por ejemplo, de coartaciones, estenos valvulares aórticas, sin demeritar o sin quitarle finalmente la función al cateterismo cardíaco. Y entonces, una vez teniendo todas estas estructuras, ahora se fusionan, ¿no? Ahora la angiotomografía se fusiona con cateterismo cardíaco, por ejemplo, para resolver lesiones a nivel aórtico, ¿no? Entonces tenemos navegadores, actualmente ya navegadores para poder unir tanto angiotomografía con cateterismo, inclusive ecocardiografía, tomografía y cateterismo. También existe ya esa fusión. En México ya es una realidad la fusión de tomografía y cateterismo cardíaco, sobre todo en lesiones aórticas. Entonces, cada vez más las lesiones, hay imágenes que nos van a ayudar en el tratamiento y en el diagnóstico de las cardiopatías congénitas. Muchísimas gracias. Vemos que tenemos un gran arsenal de técnicas y posibilidades para poder llegar a un adecuado diagnóstico y por un adecuado tratamiento oportuno de nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctor Flores. Muchísimas gracias, doctor Lazo. Gracias. Yo estuve con ustedes y soy la doctora María Guadalupe Jiménez Carvajal, cardióloga pediatra, intervencionista en cardiopatías congénitas, ecocardiografista y cardioncóloga. Gracias.